Hola compañeros, nosotros les presentaremos el tema de replicación del ADN. Este es un mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar unas copias idénticas de ADN. Este proceso tiene tres características fundamentales, ya que es semiconservativa, ya que la replicación da lugar a dos dobles hélices completas a partir de la molécula de ADN original, ya que la hélice de ADN original, cada hebra da origen a las hélices de ADN de hijas, teniendo una compuesta de una hebra de ADN original y la otra una hebra complementaria nueva. Otra característica es que es bidireccional, ya que a partir de un punto de origen progresa la replicación en dos direcciones opuestas. También es semidiscontinua, ya que una cadena se sintetiza de un solo golpe, mientras que la otra se sintetiza en pequeños fragmentos. El genoma completo debe ser replicado una vez cada división celular, ya sea que tenga un solo cromosoma o varios cromosomas. La iniciación de la replicación del ADN obliga a la célula a experimentar una división celular posterior. Una vez que la replicación ha comenzado, continúa hasta que se haya duplicado todo el genoma completo. El control se establece en la iniciación. Si la replicación prosigue, no se puede permitir que ocurra la división consiguiente hasta que la replicación haya sido terminada. Los genomas duplicados son segregados en células hijas y la unidad de segregación son los cromosomas. En la fase G1, todo se duplica, excepto el ADN, y se va monitoreando el tamaño y que no haya daños en el ADN, antes de pasar a la fase S, donde ahí finalmente se replica el ADN y se activa el primer replicón. Los cromosomas del núcleo están formados por varios replicones. Se requiere de la coordinación de los replicones para reproducir el DNA en un periodo discreto de tiempo, en el ciclo celular, en la fase S. La decisión de realizar o no la replicación depende de una ruta compleja de regulación del ciclo celular. La síntesis de una proteína de iniciación y su acumulación en un punto crítico activa la replicación, mientras que la síntesis de proteína inhibidora y la dilución del ciclo celular por crecimiento celular activa la replicación también. El replicón es una unidad de DNA donde tiene lugar un solo acto de replicación. Cada replicón se activa una sola vez cada ciclo celular y tiene un origen donde inicia la replicación y puede tener una terminación. Tiene elementos cis, que son secuencias de ADN, donde inicia o se origina la replicación y es el sitio de inicio de la replicación. También tiene elementos trans, que son proteínas de iniciación de la replicación e interaccionan con el origen de la replicación uniéndose a los elementos cis o a la secuencia de ADN. Estas secuencias no codifican a ninguna proteína y son ricas en adeninas y timinas. Esto facilita la ruptura de la hélice para abrir, ya que son dos puentes de hidrógeno. Cada cromosoma tiene numerosos orígenes de replicación. Esta secuencia se unen proteínas que ayudan a la separación de la doble hélice y a esta separación se le conoce como horquilla de replicación, donde intervienen proteínas para separarla y mantener la estabilidad del ADN abierto. También intervienen proteínas que se unen al ADN, lo replican y o lo reparan. La replicación es bidireccional y comienza en varios sitios diferentes al mismo tiempo. Muchos orígenes de replicación hay y es en el sentido de 5'3'.
En la replicación intervienen muchas proteínas como ligazas, topoisomerasas, proteínas de unión al ADN monocatenario, primasas, polimerasas, ligazas y telomerasas. Las helicasas son las proteínas motoras requeridas para desenrollar segmentos cortos de DNA original. Usan la hidrólisis de ATP para separar las hebras de ADN y formar la horquilla de replicación. Las topoisomerasas, a medida que la horquilla de replicación se va desenvolviendo, esta provoca una presión al lado contrario y hace que se superenrolle. Por lo tanto, las topoisomerasas relajan el superenrollamiento ocasionado por el desenrollamiento y rompen enlaces fosfodiéster de cadenas de ADN. La topoisomerasa 1 rompe en solo una hebra de ADN y después vuelve los extremos formando nuevos enlaces fosfodiéster. La topoisomerasa 2 rompe en ambas hebras de ADN, que permite que se desenrolle y luego se vuelve a enrollar las hebras de ADN. Las proteínas de unión al ADN monocatenario impiden que el ADN monocatenario se hibride para formar DNA bicatenario o para formar bucles en la misma hebra y protege a la hebra monocatenaria hasta que se sintetice su hebra complementaria. Estas proteínas son estabilizadoras de la cadena sencilla. Las ADN primasas inician la síntesis de moléculas de RNA esencial que van a servir como cebadores para las polimerasas para sintetizar los fragmentos en la hebra discontinua. Los primeros nucleótidos son ribonucleótidos en estos fragmentitos y después cambian a desoxirribonucleótidos. Las ADN polimerasas, estas están implicadas en la replicación y reparación del ADN y cada una tiene una función particular. En las células eucariotas existen 5 polimerasas, destacando 4 que tienen función de replicación y reparación, que son la polimerasa alfa, beta, gamma y epsilon. Las polimerasas están conformadas por subunidades y se pueden esquematizar como una mano, teniendo dedos, pulgar y palma. Los dedos interaccionan con el nucleótido entrante, mientras que la palma realiza la formación del enlace fosfodiéster y el pulgar proporciona anclaje a la cadena molde del ADN. La polimerasa cataliza un ataque nucleofílico para el OH del extremo 3' del nucleótido y en el extremo 5' trifosfato del nucleótido que se va a incorporar. Esta enzima ocupa un cofactor de magnesio y este metal desestabiliza a la molécula para llevar a cabo el ataque nucleofílico. También las exonucleasas están involucradas en cortar a los nucleótidos que son erróneos en la síntesis de ADN, ya que si está incorporado erróneamente un nucleótido en la cadena de ADN, estas exonucleasas lo cortan y la polimerasa pone el nucleótido correcto en la síntesis. Las ADN ligazas son enzimas que catalizan el cierre de las rupturas del ADN monocatenario. Las rupturas se forman cuando se quita el RNA cebador y se cambia por los nucleótidos. Se encarga de crear el último enlace fosfodiéster entre nucleótidos adyacentes en una hebra de ADN. Las telomerasas se encargan de añadir repeticiones en los extremos de los cromosomas. Estas repeticiones van a servir para proteger de la degradación a estos extremos de los cromosomas y se ha visto que el telómero se va acortando cada división celular y el acortamiento está relacionado con el envejecimiento normal. La replicación
procede siempre en añadir nuevos nucleótidos. Y las ADN polimerasas son las encargadas de incorporar o sintetizar a los nuevos nucleótidos en el sentido de 5'3', por lo que la cadena molde debe estar en el sentido de 3' a 5'. Las ADN polimerasas sintetizan una hebra continua de 5'3', es la hebra adelantada o continua, y la otra hebra se sintetiza también en el sentido 5'3', pero se forma de manera retrasada o discontinua, formando los pequeños fragmentos de Okazaki de 100 a 200 nucleótidos, los que al final va a la ligasa a unir todos. Las ADN polimerasas leen una hebra en sentido 3' y 5' y sintetiza la copia en sentido 5' a 3'. Sin embargo, la hebra debe entrar a la de ADN polimerasa en sentido de 3' a 5' y se forma un bucle en la cadena de DNA para que la cadena entre a la ADN polimerasa en sentido 3' a 5' y la copia se haga en sentido 5' a 3'. El proceso de replicación termina cuando toda la cadena se replica y se duplica sin tener ningún error. Bueno, hola compañeros. Primero que nada, muchas gracias a Diana por su tiempo y por su presentación. Ahora toca hablar sobre la replicación del DNA en células procariotas. Brevemente, existe una similitud en este sistema de replicación entre las células eucariotas y células procariotas. Son similares, sin embargo, pues como lo verán, hay ciertas diferencias en el mismo sistema. Una de ellas es, por ejemplo, que en células procariotas, en E. coli, por ejemplo, existe un solo origen de replicación y además es bidireccional. Y se ha estudiado que alrededor el tiempo de síntesis es de alrededor de 1000 pares de bases por segundo. Otra de las diferencias son los fragmentos de Okazaki, que en el caso de procariotas son más grandes. Así bien, por la misma naturaleza, como lo menciono aquí, y su disposición del DNA, no posee telomerasas, ya que es un DNA circular, y tampoco hay un desempaquetamiento tan complejo como tal como en células eucariotas. Así bien, la replicación o ribosoma comienza con un complejo multiproteico, también llamado como primosoma. Para comenzar, la iniciación, la proteína iniciadora de la replicación, una de las proteínas es esta primasa DNA A, es el nombre con el cual se le conoce. En esta sección, si pueden ver de color verde, se representan las uniones del único origen de replicación llamado ORIC-C. Las uniones de este origen y a la proteína, a la DNA. Esta proteína tiene 4 dominios importantes. Los primeros 3 son de mera estabilidad a la misma proteína y el cuarto es el dominio de unión al DNA, que es donde se une la proteína directamente a la secuencia. Cabe mencionar que no nada más es una proteína que interfiere en esto, pero lo vamos a ir viendo por separado. Aquí en esta diapositiva les represento la proteína DNA-A, el dominio 4, conjugado o en complejo con el DNA. Como lo pueden ver, este es el puro dominio unido al DNA. Esas uniones son dependientes de ATP y ADP, siendo la unión a ATP la más energética para poder abrir la doble hélice del DNA y poder generar las demás enzimas para poder replicar. Esta es la iniciación. Después tenemos la helicasa DNA-B. Esta helicasa se encarga del desenrollamiento del DNA, también necesita ATP para su funcionamiento,
Además, tiene dos dominios importantes, N-terminal y C-terminal. Aquí represento el N-terminal. En este caso, esta sección tiene, si mal no recuerdo, como 6 sitios de hidrólisis de ATP, por lo cual una vez que se unen estas moléculas y den energía, comienza el desenrollamiento de la doble hélice. Esto en conjunto con la DNA comienza la síntesis de la siguiente hebra del DNA. Además, tiene múltiples sitios de unión para otras proteínas de la replicación. Como les decía, esto es un conjunto de proteínas, esto es un complejo proteico para que pueda funcionar bien. Continuando, tenemos ahora bien la primasa DNAG. Esta proteína, esta es una imagen de varias moléculas, ¿no? de DNAG. Esta proteína sintetiza los cebadores, primers o iniciadores de RNA para que se pueda, en la extensión, perdón, de la DNA polimerasa, es decir, que interfiere está involucrado con los fragmentos de Okazaki. Esta molécula lo que hace es se une al bucle, después a una unión a una molécula energética para hacer el inicio de la síntesis de estos cebadores. Se crea la extensión de este cebador para después la DNA polimerasa pueda colocar los nucleótidos en esta hebra retardada. Cabe mencionar también que esta proteína DNAG, en conjunto a otras proteínas que más adelante vamos a hablar, se une por este dominio C-terminal para poder ensamblarse y tener todo este complejo proteico para poder funcionar. También esta molécula sintetiza estos primers, estos cebadores, en 5' en CTG. Se le conoce a este dominio como ZBD. Es un dominio particular de esta proteína para poder comenzar así la síntesis de la hebra retardada. Ahora bien, hablando ya de la proteína de unión al DNA monocatenario, esta proteína o SSB, esta proteína es muy particular porque el DNA monocatenario que queda expuesto, dado que se sintetiza de forma retardada, por así decirlo, necesita una protección, la cual es esta proteína. Como lo podemos ver aquí, es una proteína de 4 subunidades, por la cual tiene dos dominios importantes, N-terminal y C-terminal, donde el N-terminal, donde el N-terminal, quiero reproducirlo, se encuentra por esta sección donde une el DNA monocatenario y la C-terminal, carbono terminal, se encuentra por estas secciones. En esta otra imagen se muestra una subunidad unida ya directamente a la cadena de DNA monocatenario, que es esta que se puede ver aquí. Están unidos por interacciones de puentes salinos, puentes de hidrógeno, para poder estabilizar las cargas pues, que tenga el DNA. Voy a poner esto. Asimismo, estuve buscando cómo es que la DNA polimerasa, al momento de estar haciendo toda la unión de nucleótidos, puede separar la proteína de SSB, pero no encontré nada. Al parecer, aún no se sabe muy bien el mecanismo por el cual se hace esto. Muy bien. Continuando ya con la DNA polimerasa, bueno, esta proteína es muy conocida, es compleja, tiene, en el caso de células eucariotas, tiene dos formas, que son estas que están aquí mostradas. Además, su estructura es como ya lo conocemos como mano derecha, dominio de dedos y palma, donde la palma es el lugar del sitio catalítico. Se ha estudiado que la hebra de DNA entra por los dominios de los dedos y los demás dominios de la misma DNA polimerasa mueven la hebra al sitio catalítico para poder ir agregando los nucleótidos correspondientes de la hebra. Así bien, esta misma DNA polimerasa, como en eucariotas, puede generar algunos errores al momento de estar uniendo los nucleótidos. Es por eso que una sección
de esta misma, que es una subunidad epsilon, que tiene una actividad exonucleasa, funciona como enzima correctora. Es decir, si localiza algún error, esta se encarga de solucionarlo. Como les comento, es una subunidad que más adelante en un resumen vamos a ver la subunidad cómo se encuentra distribuida. Ahora bien, es importante mencionar que durante la elongación, que es la parte donde la DNA polimerasa está agregando los nucleótidos, están ocurriendo otras reacciones, ¿no? Por ejemplo, la POL1, que son las estructuras que vemos aquí, tiene estos sitios de uniones. Aquí con más tiempo los pueden estar revisando para que vean cómo se hace la reacción. Y en esta imagen se muestra la POL1 unido en el sitio catalítico, como lo pueden ver aquí. Aquí le vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Allí es donde se crea la reacción, la cual se encarga de rellenar las fracciones de los cebadores, es decir, se eliminan estas fracciones de RNA para poder agregar los nucleótidos. Una vez hecho esto, entra en juego la ligasa. La DNA ligasa no puse su estructura, sin embargo se encarga de unir este esqueleto ya después, ¿no? Ambas moléculas, tanto como POL1 y ligasa, se unen a unas proteínas llamadas horquillas, es su traducción, no supe cómo traducirlos bien, horquilla o pinzas, que más adelante vamos a verlas. Miren, aquí está. Estas moléculas son encargadas de mover todo el complejo proteico de la elongación por el correcto camino del DNA para ir sintetizando. Como lo podemos ver en esta imagen, es una proteína que envuelve el DNA. Aquí se encuentra el DNA. Lo envuelve y alrededor de estas proteínas se encuentran múltiples dominios en los cuales se unen las demás proteínas para hacer todo este complejo. Otra de las funciones es que evita la disociación de las unidades de la polimerasa para poder mantenerlo junto. Acopla y coordina también, pues, casi la mayoría de las proteínas encargadas de aquí, que hemos visto. Y tiene una gran libertad de movimiento. Es por esto que va a través del DNA y se va moviendo junto con todo el paquete de enzimas. Pero esta molécula no llega sola directamente al DNA, sino que necesita otras proteínas que puedan encajarlo allí, pues, enlazarlo, los cuales son el complejo cargador de estas abrazaderas o de estas sliding clamp. Como lo podemos ver aquí, es una proteína muy compleja, o al menos a mí se me hizo muy compleja. Tiene alrededor de 7 subunidades y forma un heteropentámero. Estas subunidades se encargan de enlazar estas pinzas y poderlo incrustar al DNA. También se encarga de mover otro tipo de proteínas para llevarlas al sitio de la catálisis. Algunas subunidades se encargan, por ejemplo, de colocar las pinzas anteriormente mencionadas en el DNA. Y también cabe mencionar que la polimerasa, después de que este complejo une este sitio, estas pinzas, la polimerasa se une para poder seguir moviéndose, ¿no? Y para finalizar, bueno, pues una de las últimas proteínas ya para terminar la elongación del DNA es la proteína terminadora de la replicación o RTP. Esta proteína se encarga de parar la elongación del DNA. Esto sucede con una reducción de la actividad de topoisomerasas, que no las agregué aquí, pero son moléculas encargadas de la organización del DNA. Esta se creía al principio que esta RTP tenía un impedimento estérico y de esa manera lograba detener la replicación del DNA. Sin embargo, los estudios mostraron que esta molécula RTP interacciona con proteínas como la helicasa de DNAB
bloqueándola. Entonces, al momento de bloquear esto, que estos son el sitio de bloqueo y este es el sitio de unión al DNA, bloquea esta helicasa y se bloquean las enzimas brevemente, ¿no? Y de esta manera termina la replicación del DNA en las células procariotas. Cabe mencionar que hay más enzimas, más proteínas, perdón, encargadas de la regulación, etcétera, pero estas son las proteínas principales en todo el proceso de la replicación. Para finalizar, ahora sí ya quise agregar este pequeño resumen con toda la maquinaria. Como podemos ver aquí, esta es el DNA original. Todo el complejo proteico de primasas, helicasas, etcétera, son las encargadas de abrir este DNA y, bueno, la hebra primaria, por así llamarla, entra directamente a la polimerasa con, con las proteínas de pinza, las que enrollan el DNA y comienza su síntesis, ¿no? De 5' a 3'. En cambio, la hebra retardada tiene un proceso más complicado que entran en juego todas estas proteínas ya mencionadas y esta que se ve aquí es la proteína SSB, la que cuida al DNA de la degradación. Y aquí se pueden observar el complejo de unión de las pinzas. En todo esto en conjunto crean la replicación del DNA. Aquí, como se puede ver, se está sintetizando la hebra retardada. Aquí se encuentra la pinza y todo el complejo proteico con las subunidades que les estaba comentando. La subunidad de epsilon, encargada de corregir errores, la subunidad alfa, que es donde se da la catálisis, y la teta, que le da estabilidad a la misma proteína. Aquí vamos a terminar. Esto es todo por mi parte. Cualquier duda o cualquier error que se me haya pasado a mí, por favor, háganmelo saber. Además, me gustaría, aquí en los anexos les puse algunos de los artículos donde estuve revisando la información y una tabla en resumen de algunas de las proteínas de que se trataron aquí. Sin nada más que decir, compañeros, muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, me mandan un mensaje. Estamos en contacto. Gracias.